Pues ya estamos en la redacción, de nuevo, en la redacción abierta de Intereconomía, para surcar esta última singladura de 25 minutos que nos quedan para llegar a las 8:30. Tenemos aquí a Carmen Sanz Chacón. Carmen, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Adrián Arzuaga Laborde, que ya lo conocen, que es el responsable de las buenas noticias de la redacción abierta. Bueno, pues hoy Adrián Arzuaga Laborde tiene el honor y el placer, nos ha hecho el favor de traernos a Carmen Sanz Chacón, que es la presidenta, ya les decía yo antes, de una asociación. La Fundación. Es una fundación que tiene como objetivo intentar, bueno, pues hacer pedagogía sobre la gente con altas capacidades, o lo que antes llamábamos superdotados. ¿Es que ese término es peyorativo, Carmen? No. De hecho, nosotros nos llamamos Fundación El Mundo del Superdotado, seguimos llamándonos así. Fundación El Mundo del Superdotado. Di, Carmen, Exacto. si te parece, cuál es la dirección para que ya puedan investigar nuestros televidentes en Y hacer donativos. Fenomenal. Hacerse socios. Fundación El Mundo del Superdotado.es. Fundación El Mundo del Superdotado.es. Exactamente. Mira, el superdotado siempre se llama superdotado a las personas que tienen un cociente intelectual superior a 130, ¿vale? Que es aproximadamente el percentil 98, o sea, el 2% superior de la población. ¿De acuerdo? Altas capacidades es un concepto educativo. La Ley de Educación en España dice que los niños con altas capacidades necesitan educación especial, pero no define qué son altas capacidades. Entonces, en algunas comunidades autónomas se equivale a superdotados, también hablamos de de CI 130, pero en otras comunidades autónomas hablamos de un percentil menor, más o menos 120, aunque se define de otra forma, ¿vale? Entonces, no es que esté obsoleto el término superdotado, en absoluto. Los superdotados existimos, y bueno, aquí tienes a un par de ellos, por lo que yo sé. Y lo vamos a poner de moda. Yo pensaba que eran más de 120, es más de 130. Más de 130 superdotación, así es como está hay varias definido. métricas, de todos modos. O sea, existen varios baremos, pero el base con carácter internacional establece que a partir de 130 se considera de alta capacidad, pero superdotación. No solo, como bien indicaba Carmen, de alta capacidad, que puede ser un término asociado con otros temas. Coeficiente intelectual más de 130. Esto es en base, entiendo, a unos exámenes médicos o, en fin, psicológicos. ¿Cómo se mide esto? Pues mira, la inteligencia se mide con test de inteligencia. Entonces se mide pues comprobando la memoria, que tenemos la memoria de trabajo, se mide comprobando la capacidad lógica, la capacidad de razonamiento, se mide comprobando el dominio verbal, el dominio de las palabras, la capacidad verbal, también la capacidad visoespacial, de imaginar en el espacio, y con todo esto se elabora lo que es el cociente intelectual, ¿vale? Es una forma de medirlo, con algunos de los test más completos. Hay otros, como los famosos test de matrices, de dominós, que todo el mundo conoce, que también miden la inteligencia, pero ahí solamente medimos la inteligencia lógica, ¿de acuerdo? No medimos la inteligencia verbal ni otro tipo de componentes de la inteligencia. Los test psicológicos los hacemos los psicólogos, ¿de acuerdo? Carmen es psicóloga. Exacto, soy psicóloga clínica, sanitaria, y además dirijo también el Mundo del Superdotado, en donde hacemos valoraciones a niños, jóvenes y adultos, y en donde también hacemos terapia a los chicos que por ser superdotados tienen problemas. Eso sí iba a preguntar yo, porque los espectadores de Intereconomía, ese es un vídeo vuestro, por cierto. Sí, es un vídeo nuestro de hace 3 congresos, quiero recordar. Vamos a hacer este año el 6º congreso. Fíjate. Y este creo que es el primero del segundo, Adrián, ¿te acuerdas? Pues es que tengo tal follón. Son alumnos superdotados, chicos superdotados, y también son padres. El padre de un superdotado, uno de mis pacientes, Carlos, magnífico, que era un hacha con los cubos de Rubik. Es una fundación, la Fundación del Mundo del Superdotado, de carácter nacional, ¿no? Sí, es de carácter nacional. Tiene sede en Madrid, pero es de carácter nacional. Carmen, yo quería preguntarte, a los espectadores de Intereconomía que nos estén viendo, pensarán, superdotados, qué suerte, qué listos, qué bien les van a ir las cosas, va a poder estudiar lo que quiera, los exámenes le van a ir fenomenal. Pero no siempre es así. No siempre es así. De hecho, lo que quiera, pero tiene que querer. Claro. A ver, pues explicarme esto porque yo entiendo, y sabéis vosotros perfectamente, mejor que yo, que hay cierta confusión con respecto a qué es un superdotado, y en realidad, si no está bien gestionada la superdotación o las altas capacidades, puede suponer un problema muy grave para... Sí, en varios aspectos. En el ámbito emocional, como bien conoce Adrián, que luego también me va a apoyar, y en el ámbito escolar. Si no están identificados, estos niños normalmente se aburren en la escuela,
pueden tener acoso escolar. De hecho, prácticamente la mitad de los niños superdotados sufren acoso escolar, como consecuencia tienen problemas emocionales, pero además al aburrirse en la escuela no aprenden a estudiar, no aprenden a esforzarse, y aunque durante la primaria van obteniendo buenos resultados sin hacer nada, en la secundaria más o menos empiezan a tener algún problema y normalmente pues tienen problemas ya graves a finales de la ESO, bachillerato o los primeros años de carrera. Ahí los problemas pueden ser tan graves como para que abandonen los estudios. De hecho, algún espectador pensará, ¿cómo problemas? ¿Por qué van a tener problemas si son muy listos y enseguida...? Sí, pero se acostumbran a no estudiar, entonces no saben estudiar y además suelen estar desmotivados y aburridos. Y si a esto unes que en el colegio suelen sufrir acoso escolar, pues es un cóctel entre la ansiedad, el rechazo de sus compañeros, el no saber estudiar, etcétera, que al final les lleva a fracasar e incluso a abandonar los estudios. Y cuando esto ocurre en la ESO, los padres todavía tienen capacidad de actuación. Pero cuando ocurre en la universidad, la verdad que hay auténticos dramas familiares, porque este niño tan inteligente, tan listo, llega a la carrera y está 1 año, 2 años, 3 años en primero de carrera, abandona, cambia de carrera, empieza otra, vuelve a abandonar y bueno, pues un desastre tanto para él como para la familia, porque imaginaros su situación, la baja autoestima, la depresión que se produce. Sí, no tiene herramientas de socialización como puede tener una personita, si quieres, con un estándar de herramientas normales, y no tiene esa capacidad de resiliencia y de gestión del estrés, de la frustración. Tiene la capacidad, por su inercia habitual, de hacer las cosas por sí mismo, pero en el momento que entran otras variables, el ser humano vive en sociedad, que esos engranajes no encajan, pues eso se puede convertir en un conflicto importante. Yo cuando estuve invitado por Carmen en la primera, en fin, el primer congreso, tuve la ocasión de conocer sobre todo a padres y madres, sí, que hablaban de las historias de sus hijos y lo agradecidos que estaban a Carmen por haberles enseñado a ellos herramientas para canalizar de manera adecuada y entender qué es lo que les pasaba a sus hijos, porque hay cosa más frustrante, según dicen, Rafa, no sé tú, lo que te cuentan, que cuando no sabes atender a tu bebé, y ya no solo bebé, o sea, un niño de 3, 4 años, que ya es una personita, no sabes atenderle, pues hay un estrés importante, ¿no? Y bueno, ahí es donde entra Carmen, y a través de los colegios y los orientadores escolares, que es esa primera etapa que puede identificar a niños con estos perfiles y niñas para, oye, pues meterles, si quieres, en la senda de una educación alineada con sus necesidades. Entonces, aunque estamos hablando un poco de cosas un poco no noticias positivas, todo esto tiene un trasfondo muy positivo. Y es que poco a poco, y Carmen podrá dar datos, vamos entrando en una conciencia de que el superdotado no es ningún raro, va eliminándose el factor tabú en la sociedad. No olvidemos que hemos hablado del percentil 98. Esto implica que el 2% de la población responde a superdotación. También en las empresas. Ahí es cuando con Carmen también intentando trasladar a las empresas que quizás tengan un 2% de personas que puedan ser más productivas. También se le puede dotar de herramientas a los equipos de recursos humanos. La buena noticia es que hay todo por hacer. La mejor noticia es que hay una persona y una plataforma como es la Fundación El Mundo Superdotado que lo sabe hacer y está a disposición de todo el mundo. Carmen, ¿qué hacéis exactamente? Pues mira, sobre todo lo que hacemos con la Fundación es intentar evitar que pase lo que está pasando, ¿vale? Entonces queremos formar al profesorado para que aprenda a identificar a los niños. Es una de las tareas más importantes que hacemos. Organizamos también el congreso anual donde vienen pues 200, 300, 400 profesores de toda España y de otros países del mundo, porque ya empezamos a tener prestigio a nivel internacional y vienen de otros países del mundo, y sobre todo, como digo, dar difusión y dar divulgación, ¿vale? También hacemos publicaciones. Bueno, si me permites, he traído este libro. Habla de tu libro, Carmen. Claro, no lo faltaría, para eso estamos Cuando aquí. empezamos con esto hablábamos de la maldición de la inteligencia. La buena noticia es que sí se puede ser feliz, y también hablamos de cómo lograr que un superdotado ser superdotado sea una ventaja y no un problema. Entonces, sí se puede. Entonces, mi mensaje es que si los padres tienen problemas con sus hijos porque creían que son muy inteligentes, pero ven que ahora mismo están fracasando, tienen problemas emocionales, tienen problemas de fracaso escolar, que sepan que ya hay, no solamente yo, sino muchas organizaciones en este país. La nuestra es pero una tú de eres las la mejor. pioneras. Muchas gracias. No, claro. Los amigos
son amigos. No, muchas organizaciones en España que están especializadas en ayudar a este tipo de niños, a adultos, también nosotros, el 50% de nuestros pacientes en el mundo del superdotado son adultos, son jóvenes y adultos. Y realmente el entender qué te ocurre, muchas veces simplemente leyendo el libro, sinceramente muchos empiezan a entender qué les ocurre y a comprender por qué les ha pasado lo que les ha pasado. Y solo con esto ya suele ser terapéutico y ayudar un montón. La maldición de la inteligencia, de Carmen Sáenz-Chacón, cómo lograr que ser superdotado sea una ventaja y no un problema, de Plataforma Editorial, ya saben ustedes. No te voy a pedir que nos destripes el libro, Carmen, pero sí te voy a pedir que nos des algunas claves de algún padre que pueda estar viéndonos. Estadísticamente es muy probable, si es un 2% de la población española, que me parece muchísimo, estadísticamente es muy probable que haya padres con hijos que tengan hijos superdotados. ¿Cómo identificarlos? Darnos algunas claves, Carmen. Vale, mira, en primer lugar, si el padre ha tenido los problemas que comentamos, es muy probable que sus hijos también, porque esto es genético, ¿de acuerdo? Entonces, si tú crees que te identificas con lo que estamos comentando de fracaso escolar, problemas emocionales, rechazo escolar, ya es muy probable que los hijos también lo sean, ¿vale? Si los abuelos, los tíos, hay alguien en la familia que tiene altas capacidades, también es muy probable que tus hijos lo puedan tener. Después, ¿cómo identificarlos? Pues son niños que maduran antes. Son niños que tienen un lenguaje mucho más desarrollado que los niños de su edad. Son niños que a veces, no siempre, aprenden a leer antes, no siempre, ¿de acuerdo? Son niños que además siempre parecen como más maduros, o sea, que les gusta jugar con niños mayores, tienen gustos de niños mayores, ¿de acuerdo? Eso es, yo creo que lo que es más visible, que parece que no encajan, que se aburren con sus compañeros, que dicen es que solamente hablan de tonterías, ¿vale? Y luego que en clase pues empieza un momento en que empiezan a no querer ir o a decir pues que se lo pasan mal o que empiezan ya pues con problemas con las notas. Si encima a los niños les ves tristes, con problemas de rechazo, aislados, en el patio, que no tienen los amigos que deberían tener, también podemos estar ante un problema de rechazo que puede venir dado de la superdotación, las altas capacidades. Pero también haría otro aviso: si tu hijo es muy inquieto, es travieso, parece que no se adapta y tienes un diagnóstico de hiperactividad, ¿vale? O falta de atención, hazlo mirar, ¿de acuerdo? Porque hay mucho niño superdotado que está diagnosticado erróneamente como TDAH y no es TDAH. Los superdotados generalmente somos todos ¿Qué es para los espectadores? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hay muchos niños que están diagnosticados como hiperactivos y realmente son superdotados que lo que están es aburridos en clase. Como me aburro, molesto y entonces hiperactivo y le vamos a medicar. Cuidado, porque ser superdotado no necesita medicación, lo que necesita es estar más entretenido o tener cosas que te interesen, ¿de acuerdo? Entonces, no son niños que necesiten medicación. Y en general todos los superdotados somos hiperactivos mentales y despistados. No os cuento lo despistados que somos, y si queréis os doy una anécdota de hoy mismo, que me han dicho que para venir a este programa tenía que venir una dirección y cuando llegué no existía esa dirección y he tenido que llamar para comprobar que efectivamente estabais en otro sitio. Cuando hablamos para venir, le dije, oye Carmen, la dirección X, oye, confirmado, o sea, porque en eso confirmamos, oye, confirmado, y me llama. Veo el teléfono que está como loco y dice, oye, que es que la dirección que me das no existe. Digo, anda, espérate, que a lo mejor hemos descubierto una nueva dimensión. Carmen, vete a saber. Un superdotado, típico. Como anécdota, ayer me llevó un compañero a ver un local nuevo y cuando llegamos allí me dice, ¿tienes las llaves? Y le dije, no, el local es tuyo y eras tú que me lo venía a enseñar. Pues yo tampoco, me dijo. Claro. O sea, anécdotas que dan la medida de los despistados que podéis llegar a ser los superdotados. Exacto. A mí me llama la atención, has dicho que entre las cualidades que definen a los superdotados está el de cierta habilidad en el lenguaje, cierta locuacidad impropia de la edad que pueda tener el chaval. La locuacidad que le corresponda, bueno, pues los superdotados son más locuaces, más hábiles, mayor o mejor dominio del lenguaje. Y sin embargo, muchas veces son discriminados en el colegio. ¿Cuál es, ¿por qué? O sea, porque si tienen habilidades sociales, si hablan bien, si... No, no es lo mismo. A ver, me estoy confundiendo. Una cosa es desarrollo de lenguaje, en el sentido de que un niño de 5 o 6 años puede manejar palabras que no son propias de su edad, porque las ha oído, porque las comprende, y eso destaca. ¿Qué ocurre? Precisamente cuando ese niño tiene 7 u 8 años y utiliza un lenguaje que sus compañeros no entienden, tiene gustos distintos, le gustan videojuegos diferentes, incluso lee libros que sus compañeros no leen, entonces los demás le empiezan a ver como raro, como diferente. Y no encaja en el rebaño. Claro, empieza a comentar cosas, pues empiezan un poco a reírse de él, a burlarse de él, ¿vale? Si encima pues saca buenas notas o tiene
pues algún otro tipo de detalle que le haga parecer diferente van a poner. En general, cuando un niño es diferente en el colegio, sufre rechazo por parte de sus compañeros. El problema con los superdotados es que sufren rechazo y no saben por qué, porque el propio niño no sabe que es diferente. Él se comporta con normalidad, pero no sabe que es diferente y entonces los demás le rechazan. ¿Esto a qué le lleva? A pensar que tiene algo malo y a sentirse como un patito feo, lo cual hace que baje su autoestima y que de ahí surjan problemas emocionales graves que incluso duran en la edad adulta. O sea, nosotros tenemos muchos pacientes adultos con problemas de la infancia. ¿Qué ocurre después? Durante la adolescencia, estos chicos, al verse rechazados, a veces se aíslan en sí mismos, se aíslan, se encierran. Es un círculo vicioso, ¿no? Exacto. Y al encerrarse no desarrollan habilidades sociales. Entonces pueden llegar a los 18 años, a los 20 años, sin tener idea, por ejemplo, de cómo distinguir una broma de una crítica, por ejemplo, ¿vale? O cómo no tomarse a mal algo, o enfadarse enseguida por temas que los demás los ven un poco fuera de lugar, ¿vale? O ser demasiado pasivos, o a veces incluso ser demasiado críticos, ¿no?, con los demás. Eso hace que les cueste encajar en general, y también en el mundo de la empresa que luego haya problemas que llevan al moving laboral, que también es muy frecuente. Siempre el superdotado, Adrián, siempre es una persona que le cuesta integrarse. No, aquí no hay una norma, no hay un siempre. Lo que sí ocurre es que es una personita que busca más allá de lo que tiene delante. Entonces desarrolla herramientas y hoy en día con las nuevas tecnologías tiene capacidad de acceder a muchísima información, socializar con perfiles alineados con sus intereses, y eso le hace alejarse aún más de su día a día cotidiano físico en la escuela. Entonces es muy importante, la semana pasada hablábamos del factor de la precocidad, de la identificación cuanto antes de cualquier tipo de desalineamiento con todo, porque el tronco se va torciendo y cuanto más se tuerce luego, para rectificar cuesta más. Por eso es tan importante identificarlo a tiempo. Claro. Exacto, y diagnosticarlo a tiempo. Claro, en ese sentido, la administración pública ha tomado conciencia del problema, la educación pública en las diferentes comunidades autónomas. Yo oigo muy buenas palabras y poca... En fin, te lo dirá Carmen, que hemos tenido alguna, ella mucho más que yo, pero hemos intentado estar reunidos con consejerías. El sistema de autonomías también está todo atomizado, gracias. Y permite, pues donde caes bien, y donde no caes bien, pues ni de broma, pero donde caes bien, pues mucho lirili y poco lerele. A ver, la realidad es que es obligación de las administraciones educativas y de los colegios identificar, y esto está en la Ley de Educación, pero no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque no hay presión social, porque los padres no conocen el problema. Por eso nosotros nos dedicamos a divulgar, para que los padres lo detecten. Y además que lo exijan, ¿no? Ya pueden ir a un centro privado si en el colegio no les hacen caso, pero la realidad es que en el colegio tienen obligación los centros escolares de hacer la evaluación a los niños, identificarlos. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Pues que tenemos del orden menos de 25.000 escolares identificados, cuando tendría que haber por lo menos 160.000, ¿de acuerdo? Y que tenemos 1 millón de superdotados en este país, de los cuales el 90 o el 92% no sabe que los son. Y hay muchas personas con problemas, muchas personas con fracaso escolar, muchos problemas incluso con fracaso laboral, que no saben que sus problemas pueden venir de una mala identificación. Por eso nosotros con la Fundación estamos trabajando sobre todo en la divulgación, en la formación del profesorado y, como dice Adrián, nos hemos recorrido pues casi todas las administraciones educativas con autonomía, con muy buenas palabras, pero con muy escasos resultados. De hecho, ahora mismo, sinceramente, para mí este punto es algo que hay que desarrollar absolutamente, pero como no hay presión social, pues entonces no interesa a los políticos, como digo, buenas palabras y nada más. Lo cual no quiere decir que no vaya a cambiar, porque poquito a poquito los propios padres, estoy segura que lo van a conseguir. Son el motor del cambio. Al final los que reciben y padecen de alguna manera el conflicto son los responsables y tienen capacidad para cambiarlo, y al final es aunar esfuerzos y tener plataformas con resultados reales, y que de 10 años a aquí ha habido un cambio cualitativo importante, y espero que en los próximos 10 estemos hablando ya de otra cosa, ¿no? Nosotros estamos formando varios miles de profesores cada año, y os aseguro que cuando formamos a un profesor en un centro, al año siguiente sale un grupo de altas capacidades en el centro y aumenta la sensibilidad. De hecho, hace unos días veía un artículo que decía que en Aragón cada vez hay más niños con altas capacidades en los centros privados.
Y yo le decía a Adrián, es que nosotros hemos dado unos cuantos premios a través de la Fundación, no digo que nosotros tengamos el mérito, pero sí hay comunidades en las que hay más sensibilidad en este tema y se nota. En Zaragoza, en Andalucía también. Exacto. Imagino, Carmen, e imagino, Adrián, que la identificación de una persona superdotada no solo redunda en el propio beneficio del superdotado y de sus padres, que pueden apaciguar un conflicto en potencia, sino también redunda en beneficio de la propia sociedad, que puede colocarlo en el lugar que le corresponde y aprovecharse y rentabilizar esa sobreinteligencia, ¿no? Mira, vamos hacia un mundo en el cual las capacidades lógicas son vitales, porque vamos a un mundo en el cual el STEM, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la informática, la ingeniería, todo esto es vital para el desarrollo de la ciencia, de la innovación. Y ahí los superdotados tienen muchísimo que ver. De hecho, muchísimos superdotados se dedican a la informática, a la ingeniería, a todas las carreras técnicas, porque tienen esa mente lógica que les permite meterse en programación profunda y desarrollar productos de muy alto nivel, y son realmente los que nuestra sociedad necesita. Si en esa carrera como país no estamos preparados, no estamos avanzando, pues lógicamente nos vamos a quedar atrás. Entonces, es una pena porque estamos perdiendo muchísimo potencial. Si ahora mismo de 160.000 niños, solamente 25.000 aproximadamente están detectados, quizás del resto, no digo todos, pero a lo mejor un buen porcentaje puede llegar a fracasar en los estudios. Esos miles de estudiantes son miles de personas con muchísimo talento, muy creativas, que podrían ser muy útiles para nuestra sociedad. Y creo que eso no se puede permitir, francamente. Por eso nuestra fundación se dedica a esto, precisamente. Nos quedan solo 4 minutos, Adrián y Carmen, Carmen y Adrián, y quería pediros una anécdota cada uno. Me habéis hablado de las anécdotas menos amables, como por ejemplo el despiste. Me poníais ejemplos de despiste. Yo quiero que me habléis, cada uno me ponga una anécdota, pero de lo contrario, una anécdota de cómo a vosotros os ha sido más sencillo aprobar, resolver este problema o enfrentarse a tal situación por tener altas capacidades, cosa que los que no las tenemos nos hubiera resultado mucho más difícil o imposible. Lo positivo. Mira, lo positivo de tener altas capacidades es que tienes una capacidad enorme para aprender. Un ejemplo personal. Y una pasión, un ejemplo personal. A mí me encanta aprender, me encanta desarrollar nuevos proyectos. Tengo 2 carreras universitarias, 4 másteres, siempre estoy aprendiendo, o sea, eso es muy positivo, tu capacidad para aprender. Y aparte la capacidad para desarrollar un montón de proyectos que te gustan, o sea, no es una maldición ser inteligente. Lo que es una maldición es no tener el apoyo para poderlo desarrollar. Yo creo que esa frase, vamos, redonda, no es una maldición ser inteligente, lo que lo es no tener el apoyo para poderla desarrollar. Un ejemplo, Adrián. Pues a mí sencillamente ser capaz de haberles explicado a mis amigos cómo funciona mi cabeza para que a veces no se malinterpreten ciertas cosas. Porque, bueno, además de vasco y tal, sí que es verdad que a veces puedes tener yo mismo una serie de interpretaciones fruto de tus propias inseguridades, de esas inercias que hablábamos, y que cuando la persona que tienes enfrente o tu entorno de alguna manera es capaz de relativizar y le das 4 herramientas para decir, oye, si he dicho esto, está dentro de estos límites, al final es marcar límites, te ayuda pues, a tener menos frustración y te metes en la rueda positiva. Claro, que sencillo, pero que entiendo que hace falta valor. O sea, como cualquier, iba a decir excentricidad, ¿no? Como cualquier aspecto de nuestra vida que se salga de la normalidad, reconocerlo, hacerlo público y advertir, hace falta valor para eso. Mira, hace 10 años o 12 yo creo que salí en televisión, en prime time, diciendo que era superdotada y la gente me miraba como si estuviera loca. ¿Cómo se te ocurre hacerlo? Yo creo que ahora es bastante más normal. Entonces yo animo a los superdotados a salir del armario. Los padres que no lo oculten, que lo digan. El que sea superdotado, vamos a ver, si yo soy bueno en fútbol, ¿por qué tengo que ocultarme? Pues si soy bueno en matemáticas, ¿por qué me tengo que ocultar? Entonces, oye, yo tengo capacidad para determinadas cosas. Que por vanidad. Es que, ¿no es vanidad? Es que alguien podría pensar eso, que no, la realidad y claro, tú eres bueno en música, pues ¿por qué no? Oye, a ver, un superdotado no es bueno en todo. Claro. De hecho, yo soy un desastre con la música, con un millón de cosas más, ¿de acuerdo? Pero hay cosas en las que somos mejores. ¿Por qué nos tenemos que ocultar? O sea, hay que darle a cada uno el mérito que tiene y valorar a cada uno lo que tiene, porque si tú eres muy bueno en la cocina, fantástico, serás un maravilloso cocinero. Si eres muy bueno en informática, fantástico, serás muy bueno en informática. Tenemos que buscar las fortalezas de cada persona y ayudarles a desarrollarlas. Pero en este país, si eres bueno en fútbol, tienes todos los apoyos del mundo. Si eres bueno en matemáticas, no. Claro. Para cualquiera de los espectadores que nos estén viendo y puedan sospechar que ellos mismos, iba a decir padecen, no,
son superdotados. Pertenecen a ese este 2%. colectivo reducido de claro. españoles que tienen altas capacidades. Bueno, pues existe un libro, Carmen, si me permites, que se llama La maldición de la inteligencia, cómo lograr que ser superdotado sea una ventaja y no un problema, y existe también una fundación que se llama El Mundo del Superdotado. Carmen Sanz Chacón, ha sido un placer. Lujazo. Es la presidenta de esta fundación, Adriana Arsuaga Laborde, como siempre, como todas las semanas. Ha sido un placer teneros aquí